Bueno, pues será en Consejo de Gobierno cuando se oficialice esas restricciones de las que hablaba Ángel Víctor Torres ayer durante su discurso en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos junto a Antonio Olivera, que es viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Señor Olivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Bueno, se anuncian esas restricciones sanitarias, las que competen a Canarias, al Gobierno de Canarias. De manera oficial será a partir de esa reunión del Consejo de Gobierno prevista para mañana. ¿Pero en qué aspectos, señor Olivera? Bueno, Estíbaliz, esto lo que va a continuar un proceso que llevamos articulando desde hace semanas, desde desmantelamiento de todas las restricciones que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, vamos a dar ya este último paso, que es todos los aspectos que recogía el decreto ley canario sobre hacer frente al COVID, pues dejarlos modulados y en suspensión, y afecta fundamentalmente a grupos, a horarios nocturnos, afecta también a las condiciones con las que se pueden celebrar algunas actividades. Por ejemplo, se recuperarán pistas de baile en el tema del ámbito del ocio nocturno, se podrá recuperar las fiestas populares, las verbenas y otra serie de cuestiones, y por lo tanto es el último paso ya en un proceso de desarme, de descreste de todas las restricciones que teníamos previamente y que ya con el avance y la mejora de los datos epidemiológicos hemos podido, bajo el consenso y el consejo de los especialistas, ir pudiendo desmontando, ¿no? Por lo tanto, ya la última fase, y solo van a quedar aquellas restricciones que vengan determinadas en el ámbito estatal, como es el uso de las mascarillas y sus condiciones en interiores y cómo se deben seguir usando en exteriores, o cuestiones que tienen que ver con la higiene, con la separación, las distancias de seguridad y demás. Por lo tanto, digamos, creo que pasamos ya a una nueva etapa en la que la normalización del COVID pues da un nuevo paso, aunque no debemos olvidar que sigue estando presente y por lo tanto aún no podemos digamos, eliminar por completo todos los elementos de prevención y seguridad que deben seguir con nosotros durante más tiempo. Ya lo advertía también el presidente, si empeoran los datos se podrían reactivar de nuevo las medidas. Así es, lo que está previsto es hacer disposición de una de las condiciones que contemplaba el propio decreto ley, es que el Consejo de Gobierno pueda adoptar la modulación de los contenidos del decreto ley. Y es justo lo que vamos a hacer. Todas estas cuestiones van a quedar suspendidas temporalmente y, por lo tanto, no es una derogación del decreto ley, no es una derogación de la norma, es simplemente una suspensión temporal. Si se dan las condiciones y se siguen consolidando el buen comportamiento de los datos epidemiológicos que estamos viendo en la última semana, se seguirá prorrogando esa suspensión, y si hubiera un repunte que preocupara, que incidiera en los elementos que estamos vigilando ahora más cercanos, que es la ocupación hospitalaria fundamentalmente y sobre todo aquellos casos más graves que requieren UCI, pues por lo tanto podrían volver a activarse esas restricciones. Hablemos de otros asuntos que se abordaron ayer también en ese debate sobre el estado de la nacionalidad canaria y que tiene que ver con la mejora de la empleabilidad en Canarias, pero que luego contrastan con los datos de la pobreza, señor Olivera. Sí, efectivamente, uno de los temas que quedó bastante patente es que en Canarias se da una circunstancia que es bastante singular. A pesar de tener buenas cifras de recuperación en los indicadores económicos principales, los macros, fundamentalmente en el mercado laboral, seguimos asistiendo a datos y a cifras preocupantes en materia de riesgo de pobreza. Es una constante que tiene Canarias no ahora, no fruto de esta crisis, sino que viene de muy atrás en el tiempo, ¿no? E incluso hemos visto que en años de máxima llegada de turistas a Canarias, que fue en el año 2017, también se daban cifras de riesgo de pobreza incluso superiores a las que tenemos ahora. Por lo tanto, es un problema estructural de nuestra economía que está cronificado y que por lo tanto tenemos que atender y tomar medidas. Lo que hemos dicho es que este gobierno ha reforzado el escudo social para hacer frente a estas situaciones, y frente a 5.600 personas que cuando llegamos tenían una cobertura a través de renta mínima, de renta de ciudadanía, que era la PCI, ahora entre el PCI e ingreso mínimo vital hay cubiertos 30.000 personas, es decir, 5,5 veces más que cuando llegamos.
pero sabemos que estas medidas, que son paliativas, son para hacer frente a la situación, no resuelven el problema. Por lo tanto, lo que se requiere en Canarias es mejorar las condiciones de trabajo, generar empleo de mayor valor, ser más productivos para poder retribuir mejor los salarios y que las familias, cuando trabajen, siempre puedan estar fuera del riesgo de pobreza, porque lo que atestiguan informes como el de Cáritas es que ni siquiera el trabajo garantiza quedar al margen del riesgo de la pobreza. Otro asunto, el conflicto del Sáhara, señor Olivera, porque según los medios que consultemos nos encontramos con un presidente que se desmarca de la posición del gobierno de Sánchez sobre su posición sobre el Sáhara y hay quien le da otra lectura diferente, que apoya ese giro en la posición de España. Bueno, yo creo que Estíbaliz, el presidente fue claro y hace una lectura, digamos, en el siguiente sentido, ¿no?, de la situación. Por una parte, consideramos que es bueno que se retomen las relaciones con Marruecos, porque es un socio fundamental de España en muchos ámbitos, no solo en el económico, sino en las relaciones también personales, en las relaciones, los flujos de migrantes y demás, y por lo tanto eso ya es positivo, pero también respecto al Sáhara, también el presidente ha sido muy claro. Hay una PNL aquí aceptada por todos los grupos parlamentarios en Canarias y nos mantenemos firmes en la misma, y lo que dice es que cualquier solución a este conflicto, a esta circunstancia, debe ser duradera, debe ser siempre justa y debe ser, y esto es muy importante, de común acuerdo entre las partes y por tanto no vamos a apoyar ninguna solución que no cumpla con esas premisas. Yo creo que ese es el posicionamiento que ha manifestado claramente el presidente y que por lo tanto, como toda declaración, como todo hecho, puede tener múltiples lecturas, pero creo que él ha sido claro en su posicionamiento. Aumentan los precios, la huelga del transporte que también está entorpeciendo quizás la situación de la distribución de distintas materias, sobre todo en el sector primario, señor Olivera. Bueno, la oposición pide una bajada de impuestos, un aspecto que el gobierno de momento no se plantea. El gobierno lo que estamos planteando es lo siguiente: estamos trabajando con los sectores económicos, estamos trabajando dentro de los departamentos del gobierno pensando en medidas que sean adecuadas para hacer frente a esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos ante una crisis global, no es específica de Canarias, estamos, digamos, imbuidos en la misma toda la economía global, la Unión Europea, España y por supuesto nosotros también como comunidad autónoma. Por lo tanto, ante una situación global como la que ya vivimos con la COVID, creo que las soluciones tienen que venir escalonadas. Hay un primer ámbito de actuaciones en el ámbito europeo que se van a adoptar mañana y pasado mañana, 24 y 25, en ese Consejo Europeo Extraordinario, en que se van a adoptar medidas. Después hay un ámbito de actuación que es estatal, que se tomarán las decisiones en Consejo Ministro el día 29, es decir, el próximo martes, y después actuaremos nosotros. Lógicamente hemos ido identificando qué necesidades hay y si esas necesidades no las abordan las decisiones que se adopten en el marco de la Unión Europea y en el marco estatal, lógicamente la comunidad autónoma complementará, suplirá y hará el esfuerzo para complementar, pero creo que sería un error actuar nosotros con mucha proactividad inicialmente a tomar decisiones que después no sean necesarias o sean ineficaces porque se han adoptado medidas más eficaces en ámbitos superiores, ¿no? Yo creo que es lo que nos han pedido los agentes económicos y sociales, lo que nos han pedido, digamos, los empresarios, es que actuemos de forma razonable y coordinada, porque no siempre actuar más es mejor. Pues Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muy buenos días, Estíbaliz, y gracias a ustedes.